Bienvenidos a este nuevo capítulo de Salud Mental en la Pastoral de la Salud. Hoy vamos a hablar de ese tema, pero desde el punto de vista de la psiquiatría. Vamos a intentar sacar y eliminar prejuicios y darnos cuenta cómo siempre es válido también considerar en determinadas circunstancias acudir a un buen psiquiatra, un buen profesional y persona de fe, mejor. Por eso hoy tengo el placer, el orgullo, la alegría de presentar a una chica psiquiatra. Yo la conocí bailando en el colegio y lo que menos pensaba era que iba a terminar siendo psiquiatra, pero pues Dios la llevó por ese camino maravilloso y hace un montón de bien a muchísima gente. Ya ha dado una conferencia en vivo a través del Facebook de la Pastoral de la Salud hace un tiempo y ahora tengo el gusto de pues tener el día de hoy para que nos hable en este capítulo de nuestro podcast. Es Mariela Linares. Bienvenida, Mariela. Un gusto. Muchas gracias, padre, por la invitación. Usted sabe que cada vez que convoca, ahí estoy yo para compartir. Y qué mejor que estar en este espacio para llegar a muchas más personas hablando de este tema que me encanta de salud mental. Vamos a intentar poner una bomba atómica a todos los prejuicios. ¿Por qué existe ese temor cuando dicen tal vez el psicólogo te deriva al psiquiatra o pensar siquiera en la psiquiatría como una herramienta que también es válido pues acudirla en casos puntuales? Creo que tiene que ver, padre, con muchos factores. Uno de estos, con el tema también de la historia y cómo nosotros hemos abordado la psiquiatría dentro de nuestra ideología, dentro de nuestra idiosincrasia. Tiene que ver también, como le comento, con la historia de cómo abordamos los problemas de salud mental. Y es que antes, por ejemplo, se pensaba hace muchos años, y eso hace un tiempo también pasa lo mismo, las personas consideraban o incluso consideran que los cuadros de salud mental son un castigo divino, son una consecuencia del pecado, ¿no? Y ahora vamos, me imagino, a desmitificar un poco eso, que no es así. Sin embargo, las personas tienen aún esta concepción y hay mucho miedo, mucho temor de que cuando alguien es derivado a un psiquiatra, por diferentes razones, no solamente a veces el psicólogo lo manda, sino también algunas otras especialidades médicas, ya sea un tema gastrointestinal que finalmente no se resuelve, un problema, por ejemplo, de terapia física, un dolor intenso que aún con terapia, con pastillas para el dolor no mejora. A veces los derivan, por ejemplo, hacia nosotros, hacia psiquiatría, y hay mucho ese temor de, uy, ¿qué va a pasar? ¿Me van a medicar? ¿Estoy peor? ¿No voy a tener como un buen resultado? Y creo que el estigma de nuestra sociedad, si bien es cierto la pandemia, de alguna manera pienso ha ayudado un poco a que las personas estén un poco más abiertas a acudir a salud mental y específicamente a psiquiatría. Aún hay bastante miedo de llegar a una consulta cara a cara con el psiquiatra, ¿no? Y psicología, psiquiatría, para el que no lo tiene muy claro, su diferencia, complementariedad, o van cada una por una cuestión muy concreta. ¿Cómo podemos ayudar a la gente a que tenga más claro qué es Sí, cada cosa? porque en realidad es una pregunta y es una duda muy común. Hay que tener en cuenta que la psiquiatría y la psicología son dos ramas, dos especialidades y dos carreras finalmente distintas. La persona que estudia psicología estudia una carrera que tiene que ver, por ejemplo, con entender o tratar de comprender la conducta humana. Se trabaja mucho también la parte cognitiva y su formación profesional es muy distinta a la de un psiquiatra que estudia primero medicina y luego se forma 3 años más como psiquiatra. Y ahí dentro de esta especialidad de 3 años, pues hablamos sobre la conducta, sobre la parte farmacológica, sobre problemas médicos, biológicos, genética también, justamente porque nuestra formación es más médica, no es más, digamos, como física. Y por lo tanto tenemos esta mirada, a diferencia del psicólogo, de, digamos, de manera integral a la persona dentro de este punto de vista médico. Lo que pasa es que nosotros como psiquiatras podemos también dedicarnos a realizar psicoterapia. ¿Y qué es la psicoterapia? Es una rama, es una herramienta más que tenemos en salud mental de tratamiento. Es esta conversación, estas intervenciones que bajo de diferentes enfoques se pueden utilizar justamente para ayudar a aliviar problemas de salud mental. ¿Y
¿Cuál es por ahí un punto de encuentro de los psicólogos con los psiquiatras? Y es que los psicólogos también, dentro de alguna rama, porque se dedican a la parte educativa, organizacional o eventualmente a la parte clínica, también pueden hacer psicoterapia. Y normalmente trabajamos en común, es una chamba de doble esfuerzo, ¿no? Que es, hacemos la parte, digamos, médica, farmacológica dentro de la psiquiatría y normalmente derivamos a los psicólogos clínicos que hacen terapia para que justamente puedan abordar otras áreas de las dolencias de esta persona. Mm. Y también yo no conozco muchísimo el tema de la psiquiatría, pero también creo que se tiene la mentalidad o el pensamiento, el prejuicio de decir, psiquiatra igual siempre medicina. Sí. ¿Qué puedes ahí decir tú? ¿Siempre le mandas algo? No, no necesariamente. Y también pasa lo contrario. Cuando uno no deja una prescripción, algunos se sorprenden, ¿no? Porque dicen, esperaba que me lleve mi medicina para la casa. Cuando me das la pastillita. Exacto. Sí. Hay que tener en cuenta que dentro del rol del psiquiatra, y vamos a hacer, por ejemplo, un paralelo con un neumólogo, digamos, ¿no? Un neumólogo que ve, por ejemplo, un problema de tuberculosis, que es un problema a veces pulmonar, a veces, digamos, de manera sistémica que puede afectar otros órganos, pero supongamos que una persona, por ejemplo, que tiene tuberculosis, tiene un problema que tiene que llevar un tratamiento, que es largo, y que cuando uno hace una intervención en una persona que tiene tuberculosis, no solamente le da el tratamiento y ya está, sino que ve a la familia, ve de que esta persona no se vuelva a contagiar, y eso tiene que ver, por ejemplo, con cómo son sus condiciones de vida, que en casa la vivienda esté iluminada, que tenga buena ventilación, que la alimentación esté adecuada para que justamente su sistema inmune esté bueno y que tenga buenas defensas. Entonces, todo eso finalmente influye. Si nosotros vemos entonces el neumólogo, que es el que ve, por ejemplo, esta enfermedad, ¿no? De la tuberculosis, vemos que el neumólogo no solamente se encarga de dar la pastilla o los antibióticos para la tuberculosis, sino que se encarga de otras áreas también. Y lo mismo pasa con el psiquiatra. El psiquiatra no solamente se encarga de dar pastillas y bueno, te veo de acá un tiempo, sino que también tenemos todo un área de prevención y promoción de salud, que es justamente lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Hablar de estilos de vida saludable, hablar de la importancia del sueño, de las emociones, de cómo gestionar a veces los problemas complicados que podemos tener, de cómo a veces bypassear baches que todos tenemos y que a veces en algunos momentos de nuestra vida nos cuesta como adaptarnos. Todo eso finalmente es trabajo del psiquiatra. Solo que nos hemos quedado con esa idea, yo creo que muy reduccionista, de que el psiquiatra es un médico prescriptor de pastillas, lo cual no es verdad. Sí es cierto que nosotros por nuestra formación, justamente, ¿no? Regresando un poquito a lo que conversábamos hace un momento, tenemos la capacidad y la información de poder medicar. Y dentro de las muchas herramientas que nosotros tenemos como médicos psiquiatras, está la parte farmacológica, ¿no? Que es un área importante, definitivamente, porque desde que empezaron los psicofármacos hace algunas décadas atrás, pues la tecnología ha avanzado un montón, la ciencia nos ha permitido también que tengamos muchos otros medicamentos con menores efectos secundarios que ayuden, por ejemplo, a como síntomas y algunos cuadros mucho más específicos. Entonces, la parte farmacológica es importante, sí, y la usamos. Es nuestro día a día, es el pan de nuestro día a día. Sin embargo, no es lo único, ¿no? Entonces, no se trata solamente de medicar. Y es verdad, muchas veces, por ejemplo, llegan a consulta personas que no han tenido ningún acompañamiento de salud mental o, por ejemplo, nunca han ido a psicología y llegan, me ha tocado de todo, ¿no? Que me dice, Mariela, quiero un scan para saber cómo estoy, quiero descartarme algún tema de salud mental y piensan que van a salir con una medicación, ¿no? Y cuando vemos y ponderamos muchas cosas, ponderamos la historia de vida, qué herramientas tiene, por ahí algunas escalas que podemos hacer, vemos que tal vez en ese momento la medicación no sería lo más apropiado, sino tal vez pasar por algún acompañamiento de terapia, tal vez tener algún soporte diferente y luego reconsiderar el tema de la medicación. Entonces, no toda consulta por psiquiatría va a significar llevarse una receta. Excelente. Y en algunos casos la suplementación tampoco tiene que ser para siempre, ¿no? Depende de cada caso. Por supuesto, y por eso también nosotros no somos, digamos, médicos que nos inventamos las guías. Para eso hay guías americanas, europeas, de diferentes lugares que justamente bajo diferentes criterios, evaluando muchos estudios, siguiendo a muchas personas, ya tenemos guías especializadas en las que, por ejemplo, nos dicen, si una persona con estas características empieza con un tratamiento farmacológico, hay que seguirla por un tiempo, hay que usar la medicación, luego dejar. Si pasa por una segunda vez, pues más o menos se considerará tanto tiempo. Es así. Sí es verdad que hay algunos casos en los que
por la misma condición que son crónicos. Por ejemplo, un cuadro de diabetes mellitus, un cuadro de hipertensión arterial, que también en otras especialidades lo tenemos y que normalmente se usan medicamentos de manera crónica. Igual que en psiquiatría, a veces puede pasar que algunos cuadros ameriten un tratamiento farmacológico por más tiempo o por un tiempo más prolongado. Sí. Interesante. Claro, cada persona es un universo, ¿no? Sí. Cada persona es un estudio, cada persona tiene su valoración y su ponderación. Y por eso también individualizamos mucho el tratamiento, porque a veces pasa, a veces con la ayuda de las redes sociales, la gente nos escribe, nos dice, María, le estoy tomando esto y lo otro, está bien, está mal. Me encantaría poder ayudar más, pero es que no puedo yo dar una opinión sin saber todo el contexto de la persona. Y es por eso que siempre hay que individualizar el tratamiento. Sí, esto va muy bien ahora porque yo te he llamado justamente en las redes sociales, hay una superabundancia de consejeros, médicos, nutricionistas, coaches, tanto y tanto, y la gente pregunta tanto y quieren saber en quién me puedo fiar. Entonces, a nivel psiquiatría también, ¿no? He conocido personas que me dicen, no, he tenido que dejar a este doctor porque ni bien lo conocí, ya me estaba recetando, o sea, que parece que ya también convierten el profesionalismo ya en, no sé, en farmacología, ¿no? Como algo, tendrán pues, imagino yo, mucha gente a su cargo y empezarán por lo más rápido, que es recetarle cosas y eso tampoco es. Sí. Y creo que mirando un poco por qué hay tanta demanda es que ahora vivimos en un mundo agitado. Queremos todas las cosas para ayer, ¿no? Hay como esta prisa de lograr, de las metas, de tengo que estar mejor, ¿no? No solamente, ahora ya no con los demás, ahora conmigo mismo. Entonces hay como esta, creo, este empuje que a veces sí está bueno porque puede ser motivador, pero muchas veces puede terminar siendo perjudicial en el que tengo que estar cada vez mejor. Y eso hace que las personas demanden información, en este caso también de salud mental. Y de alguna manera es un tema que es usado o es, digamos, hablado por muchas personas, ¿no? Desde psicólogos, psiquiatras, influencers, gente que se dedica al coach y que, si bien es cierto, puede tener experiencias totalmente válidas y que los comparten y que yo no dudo que un poco también es el motivo por el que tratan de compartir esta información, no siempre es información científica, respaldada con estudios, ¿no? Y que termina ayudando eventualmente a la otra persona. Por eso hay que tener mucho cuidado también con quién seguimos y Sí. hacer, como se dice, este detox a veces de las redes Sí. sociales. Sí. Nutricionistas que, por ejemplo, te dicen que comer fruta es malo, que puedes comer todos los embutidos que quieras, la dieta del no sé qué, y la gente se confunde y hay gente que sigue una millonada de seguidores de gente que son charlatanes. Eso hay que tener mucho criterio. Sí, y también está este concepto de las redes de que mientras más seguidores tenemos, pues es mejor profesional, ¿no? Ni hablar. Me ha tocado de los dos lados, Mariela, sí, vengo porque he visto que tienes seguidores. Y claro, a mí me termina sorprendiendo porque, si bien es cierto, y qué bueno que llegue a la consulta y podemos aprovechar ese espacio como para guiar a la persona, la cantidad de seguidores que puede tener o las interacciones no es igual a un médico que tiene un respaldo, digamos, científico validado. Y así como nos pasa en la psiquiatría, con otras especialidades también. Solo que muchas veces nos dejamos llevar por eso. Y ahora que hemos pasado esta etapa tan penosa del COVID, en el tema específico del estrés, creo que ahora estamos más estresados, como más desbordados, ¿no? ¿Cómo, desde el punto de vista de la psiquiatría, de tu experiencia, podemos hacernos amigos del estrés diario? Hay que tener en cuenta que nosotros como, digamos, personas hablando de nuestro componente físico, estamos preparados para el estrés, ¿sí? O sea, tenemos diferentes mecanismos fisiológicos dentro de nuestro cuerpo, como por ejemplo una glándula que está encima del riñón, que libera cortisol, libera adrenalina, que son sustancias que tenemos justamente para prepararnos y actuar frente al estrés. Entonces, el estrés no es ajeno y no necesariamente es algo, digamos, negativo, es algo que estamos preparados para hacer. Sin embargo, ¿qué pasa? Cuando tenemos una situación que genera un estrés crónico permanente, como lo ha sido la pandemia, yo creo que para todos en mayor o menor medida,
genera en nuestro cuerpo que estos niveles de estrés y de respuesta estén constantemente altos. Y ahora se habla mucho, por ejemplo, de la inflamación. El cortisol genera inflamación. Entonces estamos inflamados, estamos como muy desbordados también a veces como una consecuencia de esto. Y hay que recordar que más allá de darte la medicación perfecta o tómate esto, regresemos a 3 cosas fundamentales que seguro, no solamente en este programa, sino también en otros, vamos a seguir hablando, que es como el pilar de la salud: el sueño, la alimentación y la actividad física. No, a veces que... Sueño. Exacto. A todo el mundo se le corta ahora. Y con la pandemia fue algo complicado también, Terrible. porque si bien es cierto estábamos en casa y no había esta necesidad de salir, etcétera, el sueño fue un tema muy afectado y que muchas veces lo ¿Y infravaloramos por qué se corta el sueño? por muchos factores. A Por ver. ejemplo, una persona que tiene un cuadro de depresión, ¿no? Viendo ya temas de diagnóstico, se va a afectar el sueño. Una persona que está pasando por un trastorno de ansiedad, de la manera que sea, se puede afectar el sueño. Es más, para nosotros, y yo siempre lo comparto es en consulta, el sueño y el apetito son como nuestros 2 semáforos, ¿no? Y está bueno que también para los que nos están escuchando puedan ser como semáforos. Si uno de los dos, o eventualmente los dos, está alterado, suele haber algo de fondo que los está desestabilizando. El sueño Y el apetito, sí. A mí, qué interesante. Ujú. A ver, pero un caso así concreto, digamos. Por ejemplo, Te- cuando tenemos un cuadro de ansiedad, los trastornos de ansiedad, digamos, generalizada, que son cuadros en los que hay una ansiedad constante, estamos hiperalertas, hay muchos síntomas que nosotros le decimos neurovegetativos. ¿A qué le llamamos eso? Síntomas físicos como taquicardia, palpitaciones, sudoración en las manos, sensación de opresión en el pecho. Y además las personas, por ejemplo, con trastorno de ansiedad generalizada, tienen esta como tendencia a rumiar, a pensar que las ideas catastróficas se van a llevar a cabo. Entonces, una persona que está constantemente ansiosa, con ese nivel de cortisol alto, tiene, por ejemplo, el apetito mucho más bajo, no le provoca comer, ¿no? Porque naturalmente cuando uno está en estado de alerta, que fue para lo que hemos sido diseñados por el cortisol y por la ansiedad, por el miedo, cuando uno tiene miedo, se paraliza, no tiene apetito. Lo mismo pasa cuando estamos pasando por un trastorno de ansiedad. Y el sueño también se corta, ya sea, por ejemplo, porque me cuesta un poco más agarrar sueño o me estoy levantando en la madrugada, o a veces algunas personas que eso se asocia más, por ejemplo, a algunos cuadros de depresión. Puede ser que me duermo, pero me levanto antes de la hora de la alarma, justamente porque estoy como eh, con esta sensación de hiperalerta, ¿no? Entonces, sí, el sueño y el apetito son como 2 semáforos que está bueno que la gente que nos está escuchando lo pueda tener en cuenta. sea, el cortisol alto. Sí, ojo, es como una de las explicaciones. También hay otros factores que entran a tallar, pero una consecuencia de este cortisol alto, de este estado de inflamación, es que el apetito y el sueño se alteren. Pero el apetito baja, Sí, normalmente el apetito baja. porque hay gente que por ansiedad come más. Eso también es un tema que podríamos, creo, dedicarle otro podcast, Ya. porque efectivamente pasa eso. Y creo que tiene que ver, al menos en nuestra sociedad, mucho con las mujeres, ¿no? Por diferentes temas que hemos tenido a lo largo del tiempo, por cómo hemos sido criadas también, por cómo es nuestra relación con la comida, que cuando estamos ansiosas o con alguna emoción intensa, desagradable, principalmente ansiedad, lo llevamos a la comida, ¿no? Y termina siendo la comida una manera de regularnos. Es cuando, por ejemplo, estoy triste y tengo ganas de llorar y lloro intensamente y desahogo y luego me siento más tranquila. Muchas veces también la comida termina cumpliendo esa función de regular. Pero ¿qué pasa? No es sostenible en el tiempo y que finalmente luego cuando termino de comer tal vez más de lo que había pensado, tengo molestias gastrointestinales, me duele la barriga, tengo esta sensación de hinchazón y aparecen también otras emociones como la culpa, la vergüenza, no se lo digo a nadie, la paso muy mal y luego repito este ciclo, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta también que estos episodios en los que a veces podemos restringir mucho la comida o irnos al polo, como decimos, del descontrol, que puede llegar a ser incluso un atracón, también son como señales de alerta a tener en cuenta. Entonces, redondeando el tema del estrés desde el punto de vista de el sueño, como que es un excelente punto a tocar y profundizar, cómo hacer para mejorar nuestro sueño, que es vital para controlar el estrés. Primero tengamos en cuenta que hay que, creo, darle el lugar que el sueño requiere, ¿no? Que es que nosotros
más o menos podemos destinar un tercio de nuestra vida, son unas 7, 8 horas de nuestras 24 horas a dormir. Entonces el sueño es fundamental y por lo tanto, así como tenemos un espacio para descansar, un espacio para hacer actividad física, para comer, también es importante destinar un horario para poder dormir. Justamente por nuestro ritmo de vida a veces caótico, que queremos las cosas súper rápidas, nos desvelamos, algunas personas también porque me dicen, Mariela, es que yo de noche funciono mejor, en Sí, el no día. llamadas, no Sí, nada, exacto. silencio. Es verdad que por ahí hay estudios que reportan que algunas personas por diferentes motivos suelen tener como esta mayor tendencia a trabajar mejor de noche. Sin embargo, en general sí hay información de que el sueño que se da en la noche y en la madrugada principalmente es el más Reparador, revitalizador, el más reparador. Por eso que a veces escuchamos esta famosa frase a dormí, pero no descansé. Por claro. supuesto, porque no importa solamente cuántas horas dormimos, eso es lo que se ha visto. Hay personas que, por ejemplo, duermen 5 y suficiente, y otras personas que por ahí necesitamos un poquito más para sentir que hemos descansado. Pero incluso se ha visto que las horas más reparadoras son esas que se dan entre las 10 de la noche y las 3 de la mañana. Entonces, mientras yo más duerma en ese rango, lo más probable es que mi sueño sea más reparador. Y también hay que tener en cuenta ahora, aprovechando que se vienen las fiestas, aunque no sé cuándo va a salir este podcast, pero para ir para el verano, que muchas personas también hacen desarreglos en sus horarios de sueño, el cuerpo y el cerebro no saben cuándo es fiestas patrias, domingo, feriado. Nuestro cuerpo y nuestro cerebro principalmente mantienen una rutina. Por lo tanto, lo que se aconseja es tener o mantener un horario más o menos estable para irse a acostar y para levantarse, ¿no? Porque a veces pasa que de lunes a viernes me levanto a tal hora y luego sábados y domingos quiero tener un horario distinto. Y eso finalmente sí termina influyendo porque nuevamente nuestro cerebro no sabe, perdón, qué día de la semana es. Y también tiene que ver el tema del sueño, cuando queremos intentar buscar que nuestro sueño sea un poquito más reparador, tener como una rutina de sueño. No se trata solamente, ok, apago la computadora, me despido de la gente y me voy a acostar, sino prepararnos para ir a dormir. Dentro de esto, dentro de estas medidas está, por ejemplo, ¿no? Prepararse una infusión, darse una ducha tibia, conversar con alguien, leer algo relajante, alguna actividad agradable como para ir induciéndonos al sueño. Y pasa que muchas veces nos saltamos estos pasos y queremos dormir, ¿no? Entonces estamos ahí pensando y me imagino que usted escucha también muy frecuente, uy, me voy a acostar, pongo la cabeza en la almohada y estoy con la pensadera, ¿no? ¿Y qué va a pasar mañana? Y las deudas y la Navidad y los regalos, etcétera. Y claro, estamos constantemente rumiando cuando al desconectar un poquito y tener esta rutina de sueño previa, va a ser mucho más probable que cuando vayamos a la cama a acostarnos, podamos eventualmente quedarnos dormidos. Desconectarse, Sí. ¿no? Hay gente que también dice, eh, mi trabajo es mi descanso, lo cual es falso, ¿no? Puede ser también el trabajo una huida a un tema personal que no quiero afrontar. Muchas veces el trabajo, y creo que lo hemos conversado fuera de cámaras en algún punto, padre, ha sido una manera, o es una manera para muchas personas de evitar mirar hacia adentro, ¿no? Porque puede ser que haya miedo, temor de lo que vayamos a encontrar, puede ser muy desagradable y por lo tanto nos excusamos en el trabajo para gestionar lo que estamos sintiendo. Pero eso finalmente no termina siendo sostenido en el tiempo porque en algún momento va a salir, de alguna u otra manera. Y es más, nosotros en nuestra formación, por ejemplo, como psiquiatras, siempre nos enseñan que cuando la boca no habla, en algún momento el cuerpo lo hace, ¿no? Entonces hay que tenerlo en cuenta también. Si por ahí a veces hay molestias, dolor, cambios a nivel del apetito, del sueño, por ahí algunos bajones, puede ser que algo esté pasando que sea un indicador como esta lucecita roja que a veces nos aparece en el carro de que hay que llevarlo al mecánico, posiblemente. La somatización, un tema importantísimo a tener en cuenta, ¿no? Pero ya como para cerrar también el tema del estrés, los aparatitos, los celulares, que a veces veo que incluso entre las amistades se convierten como en más que un aliado, un enemigo. Eso también atrae problemas para el sueño, manejamos mal el estrés, tenemos que apagar el celular antes de acostarnos. Definitivamente el celular es algo creo que ha llegado hace unos buenos años para quedarse, ¿no? Ujú. Entonces, pelearse con el no tener el celular, pues termina siendo imposible.
Y creo que hay que ver la manera de cómo gestionarlo, porque sí, el sueño, el apetito, la misma dinámica de pareja, de las amistades, termina siendo afectada por el tema de las redes que conversábamos hace un momento y también del celular. Y es que hay que tener en cuenta que el celular, si bien es cierto, tiene muchas funciones, no voy a ir a hablar en contra del celular, por supuesto, hay que considerar que lo que nos permite este aparato es darnos esta respuesta inmediata, ¿no? Por ejemplo, más allá de las redes sociales, me sale la notificación, que el dibujito, que la publicidad, que si yo pongo una foto, cuántos likes tengo y el comentario y le gustó y compartió. Y claro, las personas que estamos en las redes sociales, si bien es cierto, es una parte también de nuestro trabajo, para muchas personas termina siendo como el medio y el fin para sostenerse en el día. Y usted no sabe cuántas personas pueden llegar a la consulta diciendo, mira, estoy triste, Mariela, porque he visto unas historias de amigos que se han reunido y no me han invitado. Sí, ¿Ah? O que subieron esta foto y yo estoy así de esta manera. sí. Entonces, es complicado y creo que hay que, digamos, aceptar que el celular es un medio y ver cómo se regula, ¿no? Por ejemplo, yo hace un tiempo opté por la opción de ya no tener este modo de vibración cada vez que aparecía un mensaje, porque llegó un punto en que aparecía el mensaje Altera. y taquicardia, palpitaciones, los síntomas neurovegetativos, de neurovegetativos que hablábamos, ¿no? O la llamada con el sonido. Entonces, claro, de alguna manera nos puede aturdir cuando estamos haciendo algo. Entonces, creo que es importante ver qué es lo que nos puede funcionar. En este caso, a mí me sirvió esto. Y tal vez para otras personas puede ser, por ejemplo, no seguir a tal o cual persona que puede ser un referente en muchos temas, pero que tal vez en tu salud física, en tu salud emocional, incluso tu salud espiritual, tal vez no te está ayudando, ¿no? O, por ejemplo, estas personas que a veces comparten información, como comentaba, sobre nutrición y que tal vez eso en una persona que tiene un problema de conducta alimentaria, tal vez está generando que se refuercen estas conductas que no son saludables. Entonces hay que tener en cuenta eso también. Así es. Ser un buen amigo al celular, pero también despedirlo cuando es necesario, porque ahora incluso hay peleas, muchas peleas, porque el like que me diste, porque le contestaste, porque lo pusiste en modo efímero, y todo eso nos aumenta más el cortisol y el estrés, Sí. ¿no? Ahora hay que tener en cuenta que también las redes permiten que tengamos, no sé si solo las redes, sino el celular, que tengamos un tiempo de máximo de uso, ¿no? Entonces, que se puede programar, es verdad, pero que por ahí para las personas que nos están escuchando y que tal vez puede ser muy difícil desconectarse, puede ser una primera aproximación a voy a limitar un poquito este tiempo que comparto con el bendito aparato, ¿no? Porque a veces estamos en una reunión y pues todos estamos con el celular y Sí, nadie se mira a los ojos. sí. ¿Y dónde quedó esta conexión, el tacto, el abrazo? Eso necesitamos y eso es importante. Y claro, hemos pasado de problemas tal vez en medicina, por ejemplo, muy complicados como el mismo COVID, pandemias anteriores, problemas como la presión alta, la diabetes, diferentes tipos de cáncer. Ahora que nuestros problemas de salud tengan que ver porque no compartimos tiempo con nuestro hijo, porque no le dedicamos suficiente tiempo a descansar o porque no estamos consumiendo la cantidad de nutrientes necesarios. Entonces, claro, hay mucha tecnología, pero tal vez lo básico nos está faltando. Así es. El mirar, el abrazar, ¿no? Así que también es muy prudente no tener activadas todas las notificaciones, ¿no? Tenemos notificaciones del Facebook, de Instagram, de WhatsApp, de no sé qué. Está todo el día mirando notificaciones. También es bueno silenciarlas, ¿no? Tener Sí. una red y ya que sea la que más uses. Sí, y también los medios de información, las noticias, ¿no? Por Las ejemplo, en- noticieros, ¿no? durante la pandemia el COVID era una alerta constante de que cuántos habían fallecido, que las Cortisol vacunas, etcétera. diario. Por supuesto. Y Sí, claro, yo entiendo que a veces teníamos que estar informados, claro, sí, ¿no? sí. Y debemos estar informados, claro que sí, pero también hay que dosificar eso, porque Ay, no podemos estar, qué crueles también los medios, ¿no? Que sea, hay 185.000 muertos, ¿no? Hay claro, 185.001 muertos, hay 185.002 muertos. Todos los claro, días a toda hora, ¿no? claro. Eso también Sí, es noticieros mejor. No, sí, y dosificar, ¿no? Y tal vez si necesito estar enterado, pues elegir uno, ¿no? así No, es. no, no bombardearnos voluntariamente con esta Es información. más objetivo. Miren qué panorama tan grande también nos abre la psiquiatría, ¿no? Por eso ahora ya se nos venció el tiempo. Nos agradecemos a Mariela y tenemos un
segundo capítulo con ella para seguir profundizando el tema de la salud y el manejo de las emociones para nuestra realidad del día de hoy. Hemos hablado del estrés, pero en la próxima vamos a hablar de la somatización y también del mundo de los niños, el mundo de los jóvenes, el mundo de los adultos mayores. Así que gracias por haber escuchado este podcast. Muchas gracias, Mariela, una vez más por estar aquí.